Hola mis amigos, bienvenidos a este unboxing de perfume. Alexa, ¿en qué día estamos hoy? Es miércoles 28 de julio. Miércoles 28 de julio y lo señalo porque hemos hecho un par de unboxing con nuestra compañera Marina y lo hemos dividido en dos para que no se hagan excesivamente largos porque os damos nuestras primeras impresiones y quiero que sepáis el día porque ya enseguida que hacemos el unboxing me pongo a trabajar en el testeo de los perfumes para teneros la reseña muy prontito. Marina, traemos marcas importantes, son flankers de perfumes, digamos, muy esperados. Así que es súper importante empezar a compartir una primera impresión de estos perfumes. Y si te parece, elijo yo hoy y vamos a empezar por el perfume Idol Aura de Lancôme. Este perfume ya empieza a estar dentro de las perfumerías, en este caso donde yo mejor lo he visto en precio, este ha sido en Primor, así que es donde lo he encontrado, así que aquí lo tenéis, el Aura de Lancôme. Idol Aura, bueno, este año está bastante carito, ya lo sé, y por eso me he comprado el tamaño pequeño para ver, espero que no me decepcione en esta ocasión. Bueno, este lo han cambiado este año muchísimo. Bueno, si quieres ve abriéndolo tú mientras cuento las notas. Lo han cambiado bastante, ¿de acuerdo? Tenemos rosa, que es importante dentro de los Idol, con sal, jazmín, vainilla y almizcle. Así que vamos a ver. Espera, no, por si acaso no lo rompemos, la cajita no se fuerza. Vamos a... Oye, ahora también Lancôme trae código. Otro código. Este trae también un código, así que luego lo meteré. Espero que no sea luego solo publicidad. Aquí tenemos... ¡Oh! Mira, le han puesto como una cosa blanca. Ahí tenemos. ¿Qué te parece la formita del frasquito, No, está bien. ¡Qué chulo! Bueno, pues... Ay, venga, vamos a echarle un frizz. A ver qué tal es. Porque eso de ponerle la nota de sal en el perfume... ¡Hala! Pruébalo. A ver qué te parece. Huele bien, huele rico. Chicos, chicas, se nota bien diferente al primer Idol. ¿Qué te parece? Huele ¿Cómo rico. ves? Huele rico, ¿verdad? A ver, Sí. déjamelo. Qué bonito. Qué bonito. O sea, vamos a ver. De primeras, parecido con el primer Idol, súper poco. El segundo Idol también era distinto al primero y este ya se va desmarcando de esos dos primeros perfumes de Idol con una tonalidad, qué bonito, os lo juro que tenía bastante miedo, digo, a ver ante qué me presento con la nota de sal, precioso. Tengo que decir, hay ya gente diciendo que es un perfume que se parece a Olimpia. No. ¿Verdad que no? Olimpia ¿Tú no. conoces Olimpia? No. No huele a A mí me Olimpia. recuerda a los monchis estos de fresa. Los mochis, Sí. los mochis cuando los probamos. Te da incluso sensación de olor de fresa. bollito de fresa. Huele genial y incluso, mira, si hace falta le hago una... Tengo el perfume de Olimpia, incluso le puedo hacer una comparación, pero... Bien, por fin. Yo muchas veces le digo a nuestras seguidoras que los flankers muchas veces te sirven a que si no te gusta el primero, te sacan una variación del perfume y te sirve, oye, puede que te guste más que los primeros. Y esto me gusta mucho más. Y parece que Idol va de menos a más, porque salió empezando siendo un perfume con mucha rosa y los que están sacando después tienen muchas sensaciones. Marina, presentamos ahora Narciso de Narciso Rodríguez, Narciso o Neroli Ambre Eau de Toilette. Aquí lo tienes, ver sacándolo. ¿Qué tenemos aquí? Hace ya 1 o 2 años sacaron Narciso Rodríguez Ambre, un perfume con una sensación tropical preciosa. Y este año nos sacan esta versión que lleva Neroli, frangipani, almizcle, azahar, cachemir, ámbar o cedro.
Creo que puede tener la misma sensación tropical del primer perfume Ambré, que me encanta, me parece maravilloso, un floral tropical delicioso, pero refrescado con nerolí. Me parece fantástico, quiero probarlo y ver qué sensaciones me da esta línea. Esta línea de los Ambré me gusta mucho. ¡Qué bonito! ¿Qué te parece? Sí, es mate. Creo que tenemos pinta uñas iguales a ese color, ¿eh? Sí. Es como un naranja mate. ¡Qué chulo! Mira, y hasta la parte del cristal está como... Es mate. Sí, sí, sí. Está sin brillo. ¡Qué bonito! Vamos a ponerlo. Vamos allá. Vamos allá. Es bonito. Mucho nerolí, cuidado, porque en el primero se le notaba la parte tropical floral, pero aquí de salida empieza con mucho nerolí. Es ranuncio. Es ranuncio. Empieza con mucho nerolí. Va a ver que este va a tocar ponerlo en la piel y esperar a ver si nos deja después sentir el resto de notas. Como estos son primeras impresiones, los primeros minutos, el primer spray de un perfume, entonces... Es rarillo. Es rarillo. Vamos ahora, claro, de inicio, muchísimo nerolí. Sí. Mucho, mucho, mucho nerolí. O sea, vamos a ver si después se aplaca un poquito y deja sentirlo. Voy a dejar el papelito aparte, a ver si después me deja sentir sí, déjame un poquito, porque este nerolí viene fuerte. Ojo, a mí me gusta el nerolí y es una flor que sobre todo me pongo en perfumes cuando quiero ir a acostarme, que me relaja mucho, yo lo utilizo para relajarme. Pero a ti de primeras, no. Tomamos un poquito de café para desatascar el olfato. Y vamos con el de Narciso Rodríguez, lo compré en Parfum Dreams, ¿de acuerdo? Os digo así, y luego yo no digo precios porque ya sabéis que luego van cambiando y luego no quiero líos, que luego me dicen que soy una mentirosa. Estos los compré, son dos, aquí están, es que tengo aquí las notas del perfume apuntadas, las chuletas. Estos son de Beverly Hills Polo Club. Hace tiempo compré dos perfumes de estos, son bastante, económicos dentro de lo que son 100 mililitros de perfume. Compré dos masculinos, uno de ellos nos gustó mucho, el otro no fue tanto. Y estos vamos a ver qué tal son. Y bueno, pues estos los he comprado en Druni. Vamos a ver cómo son. Mira, como tengo más expectativas en este que en este, vamos a empezar por este. Bueno, y es que no tenga expectativas, es que lo veo un poquito mucho fruto rojo, ¿vale? Este se llama Pasión. Es del año 2018, no son novedad. Y tiene frutas rojas, grosellas, lichi, rosa y notas marinas. Creo que en lo que he temblado ha sido con las notas marinas. Digo, uy, uy, uy. A ver con qué me encuentro con esas notas marinas. Pero son muchos frutos con notas marinas, qué raro. ¿Te gusta la textura? La textura es así. Muy bien. Enséñaselo o cuéntales, háblales a nuestros chicos. Aquí está la caja. Y el rosa es que es muy bonito el rosa. O sea, bueno, Y es que es como tus uñas. Es parecido al color de mis uñas. Es que es como pero es que el de mis uñas es más oscuro. Bueno, pero parece que lo hubieras hecho a posta. Y lo que no me gusta son estas partes así, porque a la mínima en la que plantas el dedo Sí. es que se queda la marca y eso queda sucio. Parece sucio, ¿verdad? Enseguida Sí, que lo sí. tocas lo metalizado. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Ah, vale, eso es como su garantía, ¿vale? Viene el papelito. Aquí está el frasco. Esto es como si fuera de un bolsito, ¿no? De cuero, parece de Sí, cuero. Ahí está. La botella es bonita también, ¿verdad? Sí. Me gusta la presentación. Todos tienen luego ese mismo formato, pero van cambiando el color y queda chulo. ¿Lo ves? A la que ya plantas los Oh. dedos ya se queda con la marca. Tiene algo que se me mete enseguida en la garganta. Pero huele frutal, rico. Vamos a ver, Nina. A ver, déjamelo. La cajita, ya la pongo. Ay, es que... Uf, Uy, es que... no. Es que me viene un parecido a algo muy raro, no sé qué es lo que es, pero me huele raro. tiene esa parte de fruta.
tiene esa parte, a ver, creo que el contraste de notas es un poquito complicado. Sí. Porque notas lo frutal y luego un regustinín, Que ¿verdad que sí? Espera, que tengo aquí otro papel. me esperaba más. Cuando dijiste lo de los frutos rojos, esperaba que fuera, no sé, diferente a esto. No sé, me huele raro. Lo veo complicado, Me ¿verdad? huele raro. Lo veo, sí, y contra más pasa, cuidado que hay un fondo... Vale, este viene a ser complicadito, ¿eh? Cuidado que es complicado, no por las frutas rojas, porque podría ser un chupifrutas perfectamente Sí. con esa combinación de frutos rojos, grosellas, pero tiene un tonillo por en medio que dices, uy, 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 cuidado, cuidado. Las bajas expectativas se han cumplido. Yo es que a veces, a ver, a mí no me gustan las notas marinas, esa es la verdad, y hay veces que lo complican. Sí, pero también depende con el que mezclen con las notas marinas, porque por ejemplo hay perfumes que a mí me han gustado que tienen notas marinas, que a ti no, pero es que por ejemplo este no me ha gustado nada. Tienes razón, pero Tiene vamos, un olor muy yo lo raro. entiendo, la de las notas marinas es mi gusto, luego hay otros perfumes que Sí, a ti sí pero- te han gustado y todo eso. Sí, pero depende de con qué lo pongan. Claro, la combinación, ¿verdad? Sí. Bueno, pues en este sí que tengo altas expectativas, se llama Mystic y aquí lo tienes. Bueno, ¿por qué tengo altas expectativas? Porque este perfume tiene flor de tiare. Tiene que empezar fresco seguro porque tiene limón y naranja, pero junta flor de tiare con flores blancas, neroli y pachulí. Vamos a ver, Este porque... morado me encanta. Muy bonito, ¿eh? Sí, señor. Ole, ole. Vamos a ver. La botella tiene que ser bien bonita. ¿Papelito? Voy a ponerle el otro dentro de la cajita. Me gusta. ¡Qué bonito! ¡Qué Es un bonito! morado Me precioso. gusta, me gusta. Bueno, vamos a ver porque sí que tengo altas expectativas con este. Vamos a ver, ojalá y se le sienta bien la flor de tiare y lo haga especial. Bueno, de Hola. inicio, muy Hala, fresco. lo huelo desde aquí. Huele naranja, que sí, huele mucho a naranja. Ay, qué rico. Bueno, y sí se le nota la flor de tiare. Mira, 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 toma, toma, toma. Ay, huele muy rico. Huele rico, ¿verdad que sí? Huele muy rico, me gusta. Ujú. Caray. Fenomenal. Se le nota la Me huele combinación. a chuche, me ha quedado Huele- así como un rastro como de chuche. Es que la primera sensación es como de esa mandarina y huele Sí. como a las chuchas que tienen esa frutita de mandarina. La Como- parte como cítrica. los Haribo que son de naranja. Sí. Es que me ha dejado aquí como un rastro que me recuerda a eso, a los Haribo, a los ositos de gominola, que son de sabor a naranja. Me ha dejado aquí el rastro y digo, uff. Fantástico. Huele fresco, frutal, no es un cítrico difícil, sino que es un cítrico frutal de la naranja. Ya desde abajo se le empieza a notar esa flor de tiare. Luego ya sabéis que los cítricos se van evaporando, vamos a ver cuánto tardan en evaporarse los cítricos y qué flores le sentimos en el fondo, aunque el tiare está aquí y está acompañado de las notas frescas. Es muy interesante y este sí cumple expectativas, por lo menos para mí me parece fantástico. Bueno, 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 qué selección de perfumes más chula. Marina, te toca. ¿Cuál es el que más? Idol. Idol. Ahí está, el Idol El es el Idol que me ha más te ha gustado gustado. Bien, ¿te ha gustado esta sensación nueva? Pues a mí también. Sí, huele muy bien. Caray, sí, 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 a mí también. Yo con esta marca es que voy de menos a más. El primer Idol no resultó Es mucho que para el mí. frasco es muy cuco, es muy mono. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Se ve simple, pero es que así en esta perspectiva Bueno, es que es muy cuco. Se ve simple, pero por lo que leí es un trabajo en cristalería enorme porque es uno de los perfumes más finos que han conseguido fabricar Wow. y esto en cuestión de cristalería, como siempre, es un trabajo. La verdad es que está muy chulo y tengo muchas ganas de ponerme a probarlo. ¿Y cuál es el que menos te ha gustado? El rosa. El rosa. El rosa. Coincido contigo nuevamente. Muy raro. Sí, es que, a ver,
las frutas rojas podrías esperar que oliera a eso, chupifrutas de Claro. frutos rojos. Por ejemplo, uno de tus perfumes favoritos que lleva frambuesa y todo este tipo de notas rojas es Born in Roma. Sí. Pero aquí hay algo... Creo que han sido más las notas marinas lo que han cambiado el perfume, porque si por ejemplo no las tuviera, creo que el perfume hubiera dado un giro totalmente Sí. diferente. Va a haber que, como siempre, estos son primeras impresiones, por supuesto lo probaremos, lo testearemos, le daremos su tiempo y luego pues os daremos una opinión más trabajada del perfume con respecto a eso. Pero bueno, yo creo que la verdad es que hemos tenido buenas impresiones, dos que hay que trabajar en ellos porque hay que ver, por ejemplo, el narciso igual, creo que es un buen perfume si te gusta el nerolí y hay que esperar a ver cómo evoluciona ese aroma. Así que bueno, pues nada Marina, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, gracias por compartir tu... es que hemos madrugado. Gracias por compartir conmigo tu experta opinión de adolescente en los perfumes. Y bueno, pues lo dicho, poquito a poquito estos son solo primeras impresiones, no os lancéis porque vamos a trabajar en ellos, vamos a hacer las reseñas muy prontito para que los conozcamos bien. Y nada más, os damos un beso enorme, gracias por dedicarnos vuestro tiempo, nos vemos en el próximo perfume, adiós.